Vamos a empezar. ¿Cómo? Sí, está subido en la semana, fíjate en la unidad número 2. A ver, ahí busco. En la, en la unidad número 2 como clase en adicional al fondo. ¿Sí? Ahí está. Bien. Bueno, este ejercicio yo le puse numerito de ejercicios, hay varios que se le pueden plantear. Este, bueno, era un ejercicio bastante largo, yo lo separé en dos como para que lo vayamos viendo. Este primer ejercicio, bueno, pone una situación, en este caso de una empresa de telecomunicaciones que tiene que identificar clientes, ¿no? Tiene algunos datos de clientes y la idea es que pueda de alguna manera predecir, identificar si los clientes son propensos a abandonar el servicio o no, ¿sí? Por eso para eso se tiene como datos muy básicos, recuerden que estos son ejemplos de juguete, ejemplos muy sencillos, donde lo que se tiene es eh, los todo lo que es número de quejas recibidas y el porcentaje de uso del servicio. Con esos dos datos se debería de alguna manera predecir o clasificar, en este caso porque vamos a hacer una clasificación de los clientes si son propensos a abandonar o no. Entonces, aquellos clientes que son propensos a abandonar, que se les llaman churn, es el cliente que puede abandonar el servicio y lo podemos decir que le podemos poner como marca que es un verdadero para la clase 1. Y el no churn, que es el no abandono, es un cliente que es fiel al servicio y que es de clase 0, ¿sí? Entonces es falso que abandone. Dentro de los datos que se proporcionan, acá hay una planillita con datos proporcionados, número de quejas, porcentaje y si es propenso a abandonar. Recuerden que seguimos en el ámbito de aprendizaje supervisado. Por lo tanto, para poder clasificar, predecir o lo que tengamos que hacer, ¿sí? En este contexto tenemos que darle información con datos e información de la respuesta posible en base a esos datos. ¿Está? Estos son nuestros datos de la realidad. Lo que nosotros vamos a lograr es generar modelos con datos de entrenamiento. Estos serían nuestros datos de entrenamiento y el día de mañana vienen nuevos datos. La idea es que mi sistema, mi modelo, sea capaz de predecir de qué tipo es, de qué clase es el cliente, si es propenso a abandonar o no. Está claro eso, lo tienen claro, ¿no? Eso es lo más importante que hay que tener en cuenta al principio. Esta primera parte tiene 4 puntos. Uno que es qué modelo sugiere que se puede que pueda predecir si un cliente va a abandonar o no el servicio. Según los datos, cuál sería el vector de entrada y la salida. Según el modelo y los datos, graficar la frontera de clases, indicar los parámetros, los pesos y cuál es el tipo de ambiente en donde se desempeña un agente de este tipo, ¿sí? Y acá les da la pista de todos los tipos de agentes. Recuerden que acá estamos mezclando unidad 2 y 1, porque todo el tema de tipo de agente lo vieron en la unidad número 1. Vamos con la resolución. Modelo sugerido. Yo acá lo que hice fue poner sugerencias, ¿sí? Ustedes si les toca algo así, no les va a tocar igual porque no se va a repetir el parcial, ¿no? Pero si les toca algo similar, ustedes, ¿qué es lo que van a hacer? Van a ir viendo o van a analizar cómo son esos datos para saber qué tipo de problema es, ¿sí? A priori, ustedes ya saben que los datos de resultado que tenemos son binarios, un sí, un no, ¿sí? O clase 1 o clase 0, ¿está? Entonces, este es un problema típico de clasificación binaria, ¿está? Podemos separar el comportamiento de los clientes en dos clases, ¿sí? Entonces, como es un problema lineal o binario, ¿sí? Podríamos eh,
resolverlo con regresión logística o clasificación eh, binaria simple, percentrón simple, máquina de soporte vectorial, ¿sí? Eh, Cualquier opción que a ustedes les lleve a dividir la problemática o clasificar en dos partes. ¿Se entiende, no? El ejercicio, aparte de decir elija uno, ahora justifique. En cierta forma yo ya hice la justificación, pero bueno, la dejé acá escrita, ¿no? Fíjense en que por el tipo de problema se trata de un problema de clasificación binaria. ¿Por qué? Porque tengo dos categorías excluyentes, ¿no? Clase uno y clase cero. Son linealmente separables, ¿sí? Cuando uno visualiza los datos, lo que puede observar es que un clasificador lineal, una línea recta, de la forma en que sea, puede separar las dos clases. Generalmente, llegar a esta conclusión normalmente se hace cuando uno se apoya en un gráfico, ¿no? Agarra, toma los datos y los visualiza, que eso es lo que estuvimos haciendo en clases anteriores. ¿Para qué? Para decir, bueno, hago un análisis previo de los datos para saber qué tipo de modelo se ajusta más. Ahora lo vamos a ver, que eso lo que vamos a hacer es, como son poquitos datos, vamos a tirar un eje X e Y vamos a ir dibujando los puntitos para tener una idea aproximada dónde se ubican los puntos, ¿sí? Cualquiera de los modelos que ustedes elijan, yo ahí les puse tres, ¿sí? Eh, Son simples, eficientes, son modelos que permiten resolver problemas linealmente separables, ¿no? Y también hay que considerar que tenemos poquitos datos, ¿no? Es como una muestra muy pequeña, así que a priori usamos uno muy sencillo, ¿está? Eh, Bien, estamos hasta ahí, ¿no? Yo no, todavía no he visto el parcial de ustedes, no he hecho tampoco propuesta, no sé en qué momento, pero bueno, en algún momento haré alguna propuesta. Pero en el caso de que, por decir algo, ¿no? Si esto cambiara el escenario y yo tuviera, no sé, tres clases, por decir algo, en lugar de ser no y sí, supónganse en que el cliente se lo quiere caracterizar por cliente de bajo, medio y alto, por decir algo, ¿sí? En base a sus ingresos o en base a el uso de alguna otra cosa. Entonces, a lo mejor seguiríamos teniendo dos dimensiones, ahora lo vamos a ver. Tenemos dos dimensiones porque son dos entradas que alimentan mi sistema, pero sería a lo mejor una clasificación de tres. Y si hacemos los dibujitos, posiblemente la idea, si subimos a un clasificador de tres, la idea es que también sean linealmente separables, ¿no? ¿Por qué? Porque ya entrar en el juego de problemas donde ya no son linealmente separables y ya se empieza a complicar todo, ¿no? No solo el análisis, sino qué herramientas usar, qué modelos. Si bien ustedes deberían estar preparados para eso, pero recuerden que en sus 2 horas y media de parcial tienen que hacer un montón de cosas, ¿está? Entonces, si tuvieran mucho tiempo, bueno, toma, te doy un modelo complejo, vos fíjate cómo lo vas a resolver, que eso es un poco la idea del TP, ¿no? Y si en lugar de tener dos clases, tuviera tres clases, bueno, ahí entraría toda esa teoría que vimos, ¿se acuerdan? Y práctica de cómo agrupamos, porque a la larga las decisiones las terminamos, la clasificación la terminamos haciendo binaria, así que se acuerdan las técnicas de uno contra todos, ¿sí? Vimos dos. Eh, Uno contra todos y todos contra todos. Entonces ahí pueden clasificar si son tres, el uno con el dos, ¿sí? El uno con el dos y el tres, el dos con el uno y el tres con el dos y el tres, ¿sí? Por ejemplo, si fuera uno contra todos. Y si es el todos contra todos, bueno, ahí es un poquito más amplio la división.
que hay que hacer, la separación o la clasificación. Estamos, y si tuvieran que justificarlo, si es acá con una sola neurona, si fuera un perceptrón, resuelvo si es de una clase o no, ¿sí? Eh, en el caso de más clases, y debería, a lo mejor necesito ya una neurona para cada comparación, ¿sí? Si yo quiero clasificar uno con respecto a los otros dos, el dos con respecto a los otros dos y el tres, ya ahí tendría tres neuronas para que tenga tres resultados distintos. ¿Me siguen, no? ¿Sí? Bien. ¿Quedó claro por allá lejos la virtualidad está? ¿Sí? Bien. Clarísimo, profe. Eh, Respecto al vector de entrada y salida, acá lo que pusimos es, según los datos que tenemos, esperen que lo vamos a arreglar un poquito, porque esta la empezó mi esposo a hacerla, pero yo no puedo con mi genio y la tengo que arreglar un poquito mejor. Ahí está. El profe Martín la hizo, ahí está. Entonces tenemos, según los datos de entrada, recuerden que eh, tenemos en cada fila vamos a representar a un cliente y en cada columna vamos a representar número de queja y porcentaje de uso. Entonces, el vector de entrada genérico tendría en teoría dos dimensiones, el primero para el número de quejas y otro para el porcentaje de uso. Y, por ejemplo, si tomáramos el primer elemento, que es el cero en la tablita acá, este 0,100, ¿sí? Ese sería mi primer elemento del vector o de la matriz de entrada, ¿no? ¿Sí? Esperen que me fui por acá. Acá. ¿Sí? Ahora bien, ¿se acuerdan que nosotros usamos la técnica de que cuando vamos a hacer estos análisis, usamos la matriz o el vector de entrada aumentado? ¿Para qué? Para darle lugar al bias. Recuerden que en estos modelos, el objetivo, ¿cuál era? No solamente encontrar los pesos que hacen o digamos, que determinan esa línea de separación, ¿sí? Sino también por dónde esa línea corta a los ejes. Con lo cual el bias es ese valor independiente que a mí me da en qué posición corta al eje X. Con lo cual, ese término independiente también el modelo lo tiene que predecir. Entonces, lo que uno hace es lo agrega en el vector de entradas como vector aumentado, donde lo puede poner al final, como en este caso yo les puse las dos opciones. Ustedes pueden elegir la que quieran, ¿sí? Porque a lo mejor ustedes estudian con este material o buscan más material de otros lados, y hay algunos materiales donde el bias lo ponen al final y otros lo ponen al principio. La mayoría si ustedes, lo que ustedes busquen por internet, por ejemplo, quieren buscar material, la mayoría lo pone al comienzo, porque lo pone como un X0, ¿sí? Si ustedes tienen el X1 y X2, son los dos valores que tienen de entrada, número de quejas y porcentaje, se pone 1 al número de quejas, 2 al porcentaje de uso, y generalmente se pone el X0 al bias. Pero también en otros casos se pone el X3 en bias. La mayoría de los ejemplos resueltos en la cátedra, si ustedes buscan las guías y todo, siempre lo ponen al final. Son distintas formas. La forma más universal hoy es ponerlo al comienzo, ¿no? Pero ustedes cuando lo vayan a resolver, aclaren. Yo el bias lo voy a poner al principio o lo voy a poner al final. Con eso nos alcanza para evaluar su razonamiento. ¿Sí? ¿Estamos? Y acá yo les puse completar todos. ¿Por qué? Porque yo lo que tengo que hacer es agarrar todos los valores y representarlos, ¿sí? Si quieren, yo lo voy a hacer desde acá para que les quede, ¿sí? Acá.
¿Alguno que se preste para dictarme los valores? ¿Hacemos el bias al final, les parece? O hacemos, bueno, primero el vector de entrada simple y después el aumentado, ¿no? No sé si les pide el aumentado también. Si les pide, lo ponen y si no, calculo que no hace falta, ¿sí? Entonces, este vector le vamos a llamar en nuestro X, ¿se acuerdan que siempre le llamamos X? ¿Sí? Entonces, esto estaría conformado mínimamente por, el primer elemento sería el 100, ¿sí? Después, el otro 230, 180, 320, 090, 250, 70. ¿Cuánto? 4 y 10, ¿sí? Entonces, ese es sería mi vector o mi matriz de entrada, ¿no? Conformada por todos los vectores de entradas comunes. Acá tendré que poner un gran corchete como para tenerlo, ¿sí? Y si ustedes les piden o les dicen, bueno, mira, vamos a hacer mi vector aumentado, ¿sí? A veces se usa X', ¿sí? O ustedes escriben X aumentado, ¿sí? Yo lo voy a copiar acá. Sería lo mismo, nada más que le agregarían en cada caso, suponte si lo agregan al final, ¿no? Para todos los casos agrego al final. Eso es lo que ustedes deberían hacer en un caso típico, suponiendo que les pidan algo así. Simplemente indicar cómo sería la preparación para la entrada de la red, ¿sí? O del clasificador o lo que van a hacer. Y la salida, ¿sí? Es el vector que va a contener la clase, si es 1 para si es propenso a abandono y 0 para el no. Entonces ahí tendremos nuestro i que está dado por la combinación de ceros y 1. Lo vamos a sacar acá. Acá. ¿Está? Eso sería todo. ¿Estamos? Transformar los datos de entrada en valores más o menos lógicos para mandárselos a la entrada. ¿Estamos hasta ahí? ¿Sí? Por allá por allá al fondo, lo estoy diciendo. Por allá a lo lejos, en los virtuales. Bueno, pregunten cualquier cosita, ¿no? Bien, el punto C, el punto crítico, el punto de la polémica. ¿Por qué? Porque dice graficar la frontera entre las clases, indicar los parámetros, pesos que la definen. ¿Cuál es el problema de este punto? El problema de este punto es que solamente lo podemos resolver de forma intuitiva, ¿sí? ¿Por qué? Porque para poder graficar la frontera, para poder graficar esa línea, nosotros necesitamos los pesos, ¿sí? Y necesitamos el bias definitivo. ¿Y nosotros cómo empezamos el modelo? Siempre con un valor, ¿se acuerdan que decíamos hagamos un valor aleatorio, lo más pequeño posible? Y a partir de ahí, con esos datos, le damos la entrada al modelo. ¿Y el modelo qué hace? Todos esos pasos de entrenamiento hasta que pueda predecir cuáles son esos valores que van a dibujar la recta. ¿Me siguen? ¿Sí? Entonces, este punto es muy subjetivo e intuitivo. Por eso fue uno de los grandes problemas que tuvimos en ese parcial, porque no era algo que uno diga, esto es 2 más 2 es 4, ¿sí? Dependiendo como cada uno lo interprete, es como lo va a resolver. Por eso es importante esto que yo le estoy diciendo, porque seguramente ustedes van a justificar de esta manera, ¿no? Como el objetivo es encontrar y graficar, ya saben que una línea recta para poder separar ambas clases, porque ya los datos naturalmente me están indicando que va a haber dos clases distintas, debería, ¿sí? Entonces,
¿Qué hay que hacer? Como siempre, primero visualizar los datos, de alguna forma graficarlos, ¿está? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Sabemos que tenemos dos dimensiones, hasta ahí vamos a llegar con las imágenes, no lo vamos a hacer dibujar en 3D, no lo vamos a hacer, ¿sí? Entonces, yo puedo usar el eje X, por ejemplo, en este caso, para el número de quejas y el eje Y para el porcentaje de uso. Ahora bien, si alguno lo hace al revés, no hay problema, lo hará el análisis acá como todo es subjetivo, va a depender de la decisión que ustedes toman, justificarla, ¿sí? Muchas veces me ha pasado, y hablándolo con el profe Alejandro, lo que se pondera es que cuál es su justificación. Porque, ¿qué puede pasar? Que a lo mejor ustedes eh, lleguen a un resultado o a una conclusión errónea o no era la que se esperaba para el ejercicio, pero su justificación, según el conocimiento, es correcto. Cuando pasa eso, también se da correcto el punto, ¿se entiende? ¿Por qué? Porque puede pasar que, como es muy subjetiva, alguno diga, bueno, yo elijo este modelo, yo elijo otro, y si lo justifican bien y lo resuelven, está bien, ¿sí? Porque hay muchas formas de llegar al mismo lugar. ¿Está? Entonces, yo acá les puse más abajo, ustedes como esto es en papel, yo lo sigo haciendo ilusoriamente acá en las notebooks, pero bueno, para que les quede registro, ¿no? Entonces, lo que ustedes, como los valores son muy simples, ponemos en el eje X el número de quejas, como los valores también no son muy grandes, separamos ahí por los valores y lo mismo para el eje Y, ¿sí? ¿Y qué hacemos? Y vamos tomando los primeros valores. ¿Se acuerdan que era el primero, el 0, 1? ¿Sí? Entonces me fijo en X en 0, ¿sí? 0 y 100, perdón. 0 y 100 va un punto y así voy marcando todos los puntitos en el gráfico, ¿sí? Algunos les comento como anécdota, ¿no? Algunos en el parcial, por ejemplo, venían con colores. Eso por ahí uno no usa. Entonces, por ejemplo, aquellos que eran los no, los pintan de un color, es lo que son sí de otro color. Entonces es más fácil. ¿M? O si tienen un solo color de lapicera, qué sé yo, a uno le ponen un asterisco y a otro un puntito, o uno una cruz y otro un circulito. Algo como para que ustedes en el acto ven visualmente cómo el comportamiento de esos datos. ¿Sí? ¿Me siguen? Eh, si bien pueden hacerlo en lápiz al parcial, eh, yo les sugiero que usen, digamos, se les va a pedir que usen lapicera, el lápiz se les va a dejar usar lápiz, lo que pasa que el lápiz es difícil en la corrección manual. ¿Por qué? Porque el lápiz es fácilmente borrable y cambiable, entonces una vez que sale de nuestras manos, no hay lugar a reclamo. ¿Se entiende? ¿Qué pasa? Si está en lapicera y nosotros nos equivocamos en la corrección, eh, podemos revertir porque es un error nuestro. Pero si fue un error nuestro y estaba en lápiz, ¿sí? Y usted viene, el profe, usted me corrigió mal y yo no tengo la certeza de que ustedes no la borraron ni la volvieron a escribir. ¿Se entiende? Entonces, lo que pueden hacer, yo les sugiero, si aquel que está indeciso, porque no sabe qué poner ni nada, de última lo pone en lápiz y después lo completa en lapicero. ¿Se entiende? Y ahí queda y ahí dicen, bueno, que sea lo que Dios quiera y allá vamos que nos corrijan. ¿Se entiende? ¿Sí? Bien. Son detalles que yo la verdad que les cuento, como el año pasado empecé esta materia y yo hace años que tomo en digital, son cosas que ya hacía, no sé, más de 20 años que yo no vivía ni como docente ni como alumno, porque yo cuando ustedes rinden me pongo al lado de ustedes y sufro como ustedes, ¿no? Entonces son consejos que les puede servir a la hora de rendir. Bien, ¿qué más? Eso es dibujar los datos, ¿sí? Y por supuesto que ahí cuando uno lo dibuja ya va a ver cómo están los datos. Ahora,
¿Cómo dibujamos esa frontera? ¿Cómo dibujamos esa línea, ¿no? De todas formas, cualquier sea la elección, como hemos decidido que va a ser un clasificador lineal, ya sea un perceptrón o cualquiera, ¿sí? Siempre va a ser una línea recta, ¿está? Basado siempre en la ecuación de la recta, ¿sí? Que es W1, que es el peso que vamos a obtener o que queremos estimar por X1, que es el valor de entrada que tenemos, más W2, que lo tenemos que estimar, más X2, que lo sabemos, y más el vías, que lo tenemos que estimar, ¿no? ¿Sí? Entonces, por eso la idea es que yo puedo identificar todos los elementos de la ecuación de la recta, pero, ¿sí? Saber exactamente cuáles son y va a depender de cómo yo plantee el ejercicio, cómo lo vea, cómo lo resuelva, ya sea intuitivamente, matemáticamente. Hay gente que es mucho más matemática y lo resuelve, va por el lado matemático, hay gente que es más intuitiva, ¿sí? No importa cómo lo resuelvan, mientras de alguna manera ustedes expliquen cómo están viendo los datos, cómo van a dibujar, es válido, ¿se entiende, no? No es acá no vamos a pedirle que pongan la fórmula exacta ni que lleguen a los valores exactos, porque de ninguna manera, si tuviéramos una máquina, si estuviéramos rindiendo ahí sí, una notebook, bueno, cada uno tirará un modelo distinto y obtendrá los valores del clasificador, los W, los X, después los dibuja, ¿está? Pero acá no es, o pedirles eso es una locura, ¿está? ¿Sí? Bien, cuando después que colocamos ya podemos hacer la división. Y yo les puse ahí tres variantes, ¿sí? Que son las más, digamos, las más intuitivas, ¿no? Con, siempre aclarando que son con estos datos, ¿está? ¿Por qué? Porque puede que estos datos sean mucho más y ya lo que yo vea acá en este gráfico es distinto. Entonces, intuitivamente yo podría decir, mira, si yo trazo una línea recta, ¿sí? Acá que corte el eje X, ¿sí? Aproximadamente en el 1,5, por decir algo, yo sé que para el lado izquierdo voy a tener todos los no y para el lado derecho todos los sí. También podría ser otra cosa, decir, bueno, mira, voy a tirar una línea recta horizontal, ¿sí? Que pase por el valor 60 aproximadamente del eje y que separe los no del sí. O si lo quiero hacer más genérica, tiro una línea diagonal, ¿sí? Que puede empezar en cero, de acuerdo, acuérdense de dónde pasa por acá y qué pendiente tiene, lo van a dar los W, entonces es algo que también es intuitivo y va a quedar del lado de ustedes cómo lo hacen, ¿sí? ¿Cuál podría ser esta? Porque esta es una genérica más linda. ¿Por qué? Y porque si esto empieza a tener mucha dispersión en el futuro, los datos, y bueno, esta es un poco más amplia. Para estos poquitos datos no, pero también dibujar esta, ¿sí? Encontrar el W, los W1, W2 y el bias para esta es mucho más complejo, ¿está? No es difícil, matemáticamente hay que hacerlo, ¿no? En cambio, estas son más sencillas porque en algún punto tengo un eje en cero, ¿sí? Entonces, acá, por ejemplo, para esta pasa en 1,5 en X, pero en cero en el Y. Entonces, la ecuación de la recta se me simplifica para encontrar los W o lo que sea, igual que acá. Entonces, eso va a quedar a criterio de ustedes. ¿Está? ¿Queda claro lo que vamos hablando? ¿Qué otra cosita? Acá está explicado, déjame ver acá, con la línea vertical, ¿sí? En general, todos los que no abandonan tienen uno, ¿sí? Mientras los que, digamos, viéndolos así en general, por eso tienen en el uno o menos en el eje X y 2 o más en el eje a la derecha
de ese punto. Por eso, por ejemplo, se toma el punto de corte en 1,5. Pero si alguno dice, ah, no, yo quiero poner 1,6, 1,4, no hay problema. Mientras no, de hecho, hasta se puede poner en el mismo lugar donde aparece el primer punto, ¿no? También lo incluye. ¿Qué más? Esto, la forma de escribir esto simplificaría porque yo ya sé que el x2 lo pongo en cero, ¿sí? Entonces me queda mucho más fácil la ecuación de la recta. Si lo hago en diagonal, también lo tengo que hacer, como no lo puedo calcular a mano, pues necesito el clasificador. Son datos que voy a obtener del entrenamiento. Y bueno, uno usa algunos valores estimados para poder dibujar, ¿sí? ¿Qué más? Bueno, y el gráfico va a depender de todo esto. Esto medio que se hace todo simultáneo, se hacen los puntos, se analiza, se elige el modelo. Yo lo hice paso por paso como eh, para que les quede registrado y vean un procedimiento, ¿no? Pero ustedes lo pueden hacer en el orden que quieran. ¿Queda más o menos claro esto? ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí o no? ¿Está? Pregunta Agustina por allá. Dice, no hace falta hacer los cálculos matriciales para obtener los pesos. No hace, en estos casos, no hace, digamos, los podés obtener mirándolos gráficamente rápido o si querés los podés hacer. El año pasado, ante este ejercicio, tomamos el criterio de dar como válido las dos. Si alguno lo quería llegar matemáticamente a los pesos, de la forma en que quisiera, lo podía hacer, y aquello que lo haga aproximado, como en este caso, con un modelo muy sencillo, también, ¿sí? Eh, sí, la puse a grabar a la clase, Matías. Sí, la estoy grabando. Sí, sí, sí. Sí, la grabo, total. Si hablo pavada, queda grabado, ¿no? Ya hace 4, 5 años que vengo hablando eh, por YouTube de pavada cuando grabo desde la pandemia, así que una clase más, una clase menos, no hay problema. Bien, estamos hasta ahí. Después, respecto a la pregunta de tipo de ambiente, ¿sí? En la que se desempeña un agente que va a trabajar con este tipo de problemática, ¿sí? ¿Se acuerdan que teníamos agentes que trabajaban, eran en ambientes totalmente observables o parcialmente observables? ¿Sí? Acá volvemos de nuevo a lo mismo. Puede que ustedes elijan otra opción, pero si la justifican bien, se lo considera, ¿estamos? En este caso, parcialmente observable, ¿por qué? Porque si nos fijamos, el modelo va a usar solamente dos atributos y en la práctica puede haber otros factores que indiquen o que puedan indicar si el cliente puede abandonar el servicio o no, ¿sí? En este caso, como uno puede conocer el modelo de negocio, puede ser satisfacción, precio, competencia, soporte. Esto es si uno conoce el modelo de negocio, pero si no, no. Eh, sí, que no están observados, no están dados como datos, ¿está? Por lo tanto, el agente tiene una observación parcial y va a responder en base a esos datos únicamente. Con respecto al ambiente, si es determinístico o estocástico, va a ser estocástico, fíjense, ¿por qué? Porque todo lo que es relaciones entre las características observadas y la salida, ¿sí? No es determinístico, ¿sí? Y sumado a que dos clientes con las mismas características, ¿sí? Pueden comportarse diferentes, no es necesario que sean, ¿está?
Determinístico es cuando los resultados de uno pueden llegar a determinar el resultado de otros. Ya lo vamos a ver también cuando veamos ya para la unidad 3 y 4 otros tipos de modelos donde es más común estos ambientes. Episódico o secuencial, ¿sí? Episódico, perdón, ¿sí? Por la forma en que está planteado, ¿no? ¿Sí? Cada cliente, cada predicción se hace por cliente, ¿está? Con las características actuales, que son lo que tenemos en la mirada de la gente, ¿no? Cada predicción de un cliente es un evento independiente, no, un cliente no depende de lo que haga otro cliente, ¿sí? Por eso, clasificar un cliente no influye en la clasificación del siguiente, ¿está? O del otro, ¿sí? No, el agente no necesita, con este modelo tan simple, recordar acciones pasadas, simplemente hay que ir evaluando cada uno, ¿sí? Eh, que, por ejemplo, me voy a salir del libreto, ¿no? Pero, por ejemplo, si estuviéramos analizando un análisis de imagen con una red convolucional, por ejemplo, ¿se acuerdan que teníamos distintas capas, capa de pooling, de convolución, pooling, convolución y pooling? ¿Qué pasa? Yo a medida que voy transformando los datos, voy trabajando con los datos que vienen de las otras capas. Entonces ahí estamos ante un agente que se comporta de manera secuencial porque va usando también datos, ¿sí? Y va recordando y dependiendo del tipo de la red, ¿no? O redes que tienen recuerdos. ¿Se acuerdan que había tipos de redes? Eso también lo vieron con el profe en redes neuronales. Respecto a si el agente es estático dinámico, el ambiente es estático dinámico, en este caso es estático, ¿sí? El entorno no cambia mientras se va haciendo el análisis, ¿sí? Los datos son estos y con estos tenés que trabajar, ¿está? Entonces, eh, por eso se dice que es estático. Hay algunos, si ustedes preguntan a algunos otros autores o algunos otros, pueden decir que sería dinámico el modelo. ¿Por qué? Porque en el tiempo, y sí, los clientes pueden cambiar en el tiempo, pueden ir variando, ¿sí? O un mismo cliente que este año parecía que era fiel, el año que viene ya no, o acá 2 o 3 meses, ¿está? Pero ¿qué pasa? Recuerden que la definición de si era estático o dinámico era durante el tiempo en que la gente trabajaba o aprendía. Entonces, si dentro de ese tiempo las condiciones no cambian, es estático. ¿Se entiende? Aun cuando estén en un entorno dinámico, porque en realidad todo lo que ustedes analicen va a ser a la larga dinámico, ¿sí? Pero acá lo que se evalúa es el agente cómo trabaja. Si en un entorno estático con datos estáticos, sí. No es dinámico que está recibiendo datos cambiantes y analizándolos a medida que llegan. ¿Se entiende, no? ¿Sí? ¿Qué más? Discreto continuo, ¿sí? El ambiente es discreto, las acciones de la gente son discretas porque es clasifica por una cosa o por otra, ¿sí? Sin embargo, las entradas podríamos decir que pueden ser mixtas. ¿Por qué? Porque tengo datos discretos y datos continuos. Por ejemplo, todo lo que es el, las características del número de quejas es discreta. 0, 1, 2, 3, 4. Pero el porcentaje de uso, eso es ya continuo, ¿sí? Pero en general se lo considera discreto. Sobre todo porque lo que vamos a clasificar es sí o no, ¿está? Si es un agente individual o multiagente, individual, ¿sí? Hay uno solo que va a examinar cada cliente y va a decidir la clasificación, ¿sí? No interactúa ni compite con otros agentes. Eh, ah,
Bueno, después cuando hagamos un repaso, estoy pensando, bueno, no me voy a meter en ese tema porque si vieron con el profe los tipos de aprendizaje, ¿no? Aprendizaje vimos, aprendizaje supervisado, no supervisado y por refuerzo, ¿sí? Generalmente los modelos por refuerzo generalmente tienen dos agentes o dos partes donde uno va simulando y el otro va actuando, sí, va corrigiendo, ¿no? Entonces, ahí es un caso típico donde puede haber también más agentes. Conocido y desconocido el entorno, ¿no? Acá es desconocido porque la gente no conoce las reglas exactas para determinar si un cliente abandona o no. Lo único que hace es aprender a partir de los modelos de clasificación para saber, para poder predecir nada más, ¿sí? Eso ya lo vamos a ver cuando entremos en la unidad 3 con la parte de búsqueda, que ahí vamos a caracterizar, que ahí entramos a usar otro tipo de agentes, en donde ahí sí vamos a tener un ambiente conocido. ¿Por qué? Porque para que pueda accionar, por ejemplo, un simple robot, ¿sí? Supónganse que, bueno, ahí vamos a ver, hay ejemplos muy sencillos del aspirador, el robotito que limpia, o que hace, o que va en un robot en una fábrica, ¿qué hace? Conoce todo su ambiente y de ahí va planificando. O todos los ejercicios en laberinto, etcétera, etcétera. ¿Sí? Bien. O todo aquello donde yo ya tenga establecido cuáles son las reglas para poder manejarme en ese ambiente. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Quedó claro eso? ¿Sí? Bien. Ejercicio 2 en realidad era la última parte del ejercicio 1 del parcial, que es tomando el enunciado del punto 1 y suponiendo que se aplicaron el modelo con 200 datos, no los pusimos ahí, pero suponiendo que le tiramos 200 datos de prueba, se obtuvieron los siguientes resultados según la predicción. 70 valores positivos, verdaderos positivos, 40 verdaderos negativos, 30 falsos positivos y 60 falsos negativos. Entonces, ¿qué es lo que se pide con esos datos? Graficar e interpretar la matriz de confusión. Eh, es decir, qué pasa si el clasificador fuera perfecto, ¿sí? ¿Cómo sería esa matriz o cómo quedaría la matriz? Y según esos valores, interpretar las métricas, en este caso las cuatro métricas, ¿está? Para el modelo que se da. Acá yo ya se las hice, ¿no? Recuerden, bueno, tendría que habérselas puesto en signo de pregunta y la creábamos nosotros, ¿no? Recuerden que cuando hacemos, bueno, a mí siempre me gusta poner los totales al final para tenerlos, pero recuerden que tenemos los reales, ¿sí? Por la fila vamos a ver todos los reales que traen los datos, ¿sí? Los reales positivos. Y en la segunda fila, los reales negativos. Y en la columna es cómo se dio mi predicción, ¿está? Entonces, si el modelo predijo positivo cuando era positivo, estamos en este lugar. ¿M? El modelo predijo que 70 eran, en este caso, eran positivos y era positivo. En la fila y columna de abajo es que el modelo predijo que era positivo, pero en realidad era negativo. ¿Está? ¿Sí? Y del otro lado tenemos las predicciones negativas del modelo donde predijo negativo, ¿sí? Pero en realidad era positivo, ¿sí? Y el otro predijo negativo y realmente era negativo. Si ustedes se fijan, acá estos números en el acto van a ver que
los que ustedes les tienen que llamar la atención al margen de las métricas que después van a calcular, lo que tienen que estar bien altos son estos, ¿sí? Los que predice bien. Entonces acá, por ejemplo, hay una alta predicción, a simple vista, estamos viendo, que hay una alta predicción de los negativos, cuando en realidad era positivo. Entonces eso seguro que va a afectar en general la decisión de si mi modelo es bueno o no, o es recomendable o no. Entonces, interpretación de esta matriz, ¿cómo la interpretamos? Tenemos 70 casos donde el modelo predijo positivo y realmente eran positivos. Si a ustedes les tocan otra cosa y quieren referirse a la situación del modelo, también lo pueden hacer, no hay problema. Acá, bueno, 40 casos donde el modelo predijo negativo y realmente era negativo. Y luego tenemos 30 casos donde el modelo predijo positivo y era negativo el valor real, ¿sí? Y tenemos 60 casos donde el modelo predijo negativo, pero era real, ¿sí? Esto que yo les dije verbalmente está escrito ahí para que, porque es lo que van a escribir ustedes, ¿no? Como es escrito, no es oral, así que lo van a tener que escribir. Que vayan afinando la caligrafía para que cuando corrijamos podamos entenderlos. ¿Sí? Bien, clasificación, modelo de clasificación. Sí, y para sorpresa mía, yo no sabía, nunca había dado en quinto. Muchas materias toman en papel. Yo digo, llegamos a quinto, volvemos a la prehistoria. Pero bueno, muchas veces es necesario también, ¿no? Para la creatividad, para todo. Bueno, ¿cómo sería un clasificador perfecto? ¿Sí? Y el clasificador perfecto sería el que no comete errores. O sea, ¿cuál sería? Que tanto los falsos positivos como los falsos negativos me den cero. ¿Está? Entonces, sí. Yo tengo que los clientes totales para los no charm es 70 y los clientes totales para los charm son 130, esto me quedaría así. ¿Lo ven? ¿Sí? ¿Queda? Esa fue una pregunta del año pasado. Que volvemos de nuevo. Fíjense en que tiene mucho que ver con lo que ustedes interpretan, el conocimiento que tienen. No es aprenderse una definición de memoria. Bien, y por último, hacer las métricas, que les puede pedir 4 métricas o 2 métricas o algo así. Acá volvimos a colocar los valores que daba el enunciado y bueno, hacemos la precisión, ¿sí? Entonces, recuerden, la precisión es la proporción que hay de valores positivos sobre el total de valores positivos predichos de completos, ¿no? Entonces, me está dando un 0,7, que esto me está indicando, bueno, que de todo lo que se predijo como, o predicho como positivo, el 70% realmente fue positivo. Es un valor bastante aceptable, ¿sí? Sí, recuerden que, y eso es una de las cosas que dijimos, es aceptable para quién y tiene que ser aceptable para el cliente. Si el cliente acepta que el 70% está bien, seguimos. Si no, tendremos que ajustar el modelo con, ya sea con nuevos parámetros, con más datos, ¿sí? O cambiar el modelo para que eso se acerque o se levante un poquito más. ¿Estamos? ¿Sí? La exactitud está también. La exactitud era la proporción los de las respuestas respecto al total, ¿no? ¿Sí? De todo, cómo clasificó correctamente todas las respuestas, ¿sí? Los verdaderos positivos y los verdaderos negativos, que son las respuestas que coinciden con las reales, sobre el total de respuestas. Esto me da que hay un 0,55 de exactitud, un 55% total. Así que es bastante pobrecito, porque si bien está por encima del 50, volvemos a repetir, es
puede ser aceptable, siempre va a depender de cuál es el patrón para decir es aceptable o no. ¿M? Por ejemplo, si esto fuera las notas de ustedes en un examen final, están reprobados, ¿está? Porque necesitan el 60% para aprobar. ¿M? Así que si esto estuviera respondiendo una IA en un examen y está reprobado, ¿sí? Y si saca 60 para arriba, está. ¿Por qué? Porque el 60 es el umbral que ustedes tienen para probar, que es poquito no, pero te indica que más del 50% es el conocimiento que tienen, ¿está? Ahora, si al cliente no le alcanza y quiere un 80, y bueno, este modelo con estos datos así no va, ¿está? Bien, sensibilidad o recall, ¿sí? Esto es, recuerden que es también todas las instancias positivas, ¿sí? Que respondió correctamente, ¿está? Entonces tenemos aproximadamente un 0,5, un 53,7%, ¿sí? También más o menos ahí por la mitad. Y la especificidad, que es como le pifió, ¿no? A los errores de todas las instancias negativas, cómo identificó, si identificó correctamente o no, y también identificó el 57%, ¿sí? Ahora bien, ¿qué hago con todos estos números? ¿Sí? Esto yo se los agregué, normalmente no es necesario, pero es un bonus track, ¿sí? Si bien la precisión es relativamente buena, tenemos un 70%, que es el primer parámetro que uno ve cuando corre estos modelos, ¿sí? Eh, el recal, por ejemplo, ¿sí? La sensibilidad es bajo moderado, es aproximadamente de 54%. ¿M? O sea, ¿qué significa eso? Y que el sistema deja escapar muchos abandonos reales y que en el entorno, o si en este caso en el banco o donde sea, es un riesgo alto. ¿Se entiende? ¿Está? Eh, pero la respuesta no es definitiva. ¿Queda? Bien, vamos con el tercer ejercicio, con el ejercicio 3. Nos vemos, que es otra forma de plantear la primera parte del ejercicio, que es que pide, dado el enunciado del uno, eh, cómo está constituido el vector de entrenamiento, cuántas dimensiones tiene, qué tipo de atributos tiene, ¿sí? Que eso de alguna manera yo se lo indiqué al comienzo y está escrito acá, ¿no? Como el vector de entrada, el vector de salida, ¿sí? Bueno, acá estaban los datos, ¿sí? Cómo está planteado el vector, las dimensiones que tiene, en este caso tiene dos dimensiones, una por cada característica, ¿sí? Y los atributos tienen atributos discretos y continuos. ¿Está? Por si les toca algo así, preguntas que pueden venir. Vamos con el ejercicio 4. El ejercicio 4 también habla del punto 1, pero acá les pide al menos 2 pasos de entrenamiento. ¿Se acuerdan que habíamos hecho en clase? Bueno, no está hecho en la tablita. A mí me gusta hacer la tablita, pero no llegué a hacerla. Si quieren, después se la hacemos o la completan ustedes, la hacen a mano. Sería bueno que la hagan a mano. ¿Se acuerdan que hicimos una tablita donde poníamos cuáles eran las entradas, las salidas? Eso lo hicimos con el AMP, creo que era. Hicimos el cálculo, ¿sí? De la función de transformación, después vimos cuál era la función lineal, después vimos de cuál era la clasificación, calculamos el error y en base a eso decíamos, si no hay error, lo que hay que hacer es, si no hay cambios en los W, ni en el BIAS, y los volvemos a probar con el siguiente set de datos. Ahora, si hay cambios, esos nuevos valores los uso en el próximo cambio. Y así voy a ir probando con todos los valores de entrada. Y eso se convierte en una época. ¿Se acuerdan que el ciclo de entrenamiento tenía que probar ese conjunto de W inicial
W1, W2, W3, si el bias está en el 3, probar ese conjunto con todos los valores de entrada para un ciclo, ¿sí? Si estaba en un ciclo normalmente no se estabiliza, ¿no? Pero si se estabiliza, termino ahí. Si no, hago una segunda época donde vuelvo a hacer cambios y todo lo demás, ¿sí? Como eso no lo van a hacer en el parcial completo, sí se les puede pedir un solo paso de entrenamiento. Yo cuando hice la clase de este tema, les armé una planillita. Este no está con planillita, pero están todos los pasos hechos para que ustedes lo vean. Cuando ustedes resuelvan, pueden hacerlo así, en forma eh, secuencial, o ponerlo en la planilla, como a ustedes les queda. En este caso, se va a empezar con un vías inicial de 1 y una tasa de aprendizaje de 0,3, que es lo que yo le dije al profe Martín: ¿por qué no le pusiste un 1? Porque cada vez que hagamos una multiplicación y el cálculo, tenemos que multiplicar por 0,3, multiplicar por 1 es más simple. Pero bueno, si les toca algo en el parcial, voy a hacer todo lo posible para que sea A sea un 1, entonces 1 por cualquier cosa, más rápido el cálculo, ¿no? Pero bueno, allá vamos. Anecdótico. Si tuviera el profe Martín acá diría: "Ay, me está retando hasta por el número". Pero bueno, estamos. Eso es lo que tiene que trabajar con el esposo, ¿no? Como tenemos compañero en todo. Bueno, calculo que si fuera un colega que no, también lo retaría. Pero bueno, vamos. Bien, pero no se me quejaría directamente. Bueno, eh, acá usamos dos datos de entrenamiento nomás, el 0 y el 100, y el 2 y el 30, ¿sí? Acá está el vector de entrada correspondiente y la salida, ¿sí? Y lo que hacemos es, eh, planteamos como este ejercicio puede venir independientemente de los otros, ¿sí? Ah, eso les quería aclarar. Yo acá he puesto varios ejercicios, pero no significa que todo esto les van a salir en el parcial. A lo mejor les dan la situación como en el enunciado 1, pero les piden hacer esto solos. ¿Se entiende? Entonces, por eso acá volvimos a repetir que lo que vamos a tener que averiguar es el W1, el W2 y el bias. ¿M? Y hacemos en nuestro caso, vamos a hacer vamos a ponerle pesos aleatorios, ¿sí? Y hacemos nuestra vector aumentado, ¿no? En donde le vamos a poner el bias al final, ¿sí? Con un bias de 1, que es el más simple para trabajar. ¿Está? Entonces, dado el primer vector de entrada, el 0,100 con la salida con el bias en 1 activado, ¿sí? La idea es calcular la entrada con la formulita, ¿sí? Ahí reemplazo los valores de, de las entradas junto con los valores W1, W2 y W3. Puede pasar que en el parcial nosotros les indiquemos cuáles son los valores iniciales, los pesos iniciales, o les digamos: elijan ustedes. ¿Se entiende? Y ahora vamos a ver en otro ejercicio que ustedes, por ejemplo, el bias pueden usar el 1, el 0 o algún valor aleatorio. ¿Qué más? Bueno, acá hacen el primer cálculo, llegan a un valor, lo pasan por la función de activación. También le vamos a dar la función de activación, ¿no? Por supuesto, si el valor de z es mayor o igual a 0, la salida va a ser 1, y si es menor que 0, va a ser 0. Entonces, si yo acá me da -4, es menor que 0, la salida es 0, ¿sí? Ahora bien, cuando vamos a calcular el error, ¿sí? Me dice: bueno, mira, la salida ahora es 0 y la salida esperada era 0, ¿sí? Fíjense que la salida esperada era 0, entonces acá mi cálculo de error es 0. Entonces, ¿cuál sería mi cuarto paso? Actualizar peso y vallas. Acá es muy importante que ustedes aclaren y digan esto, ¿no? Como el error es 0, no hay actualización de pesos ni vallas en este paso, ¿sí? Se mantienen igual, pero con estos mismos valores van a hacer o van a pasar al próximo paso de entrenamiento. ¿Se entiende?
para validar y verificar que todo el ciclo termine con los mismos valores y sin error. ¿Se entiende, no? En el próximo paso, ¿sí? En el segundo paso de entrenamiento, seguimos con los mismos valores, porque no hubo cambio. Si a ustedes en el parcial les tocará algo así y acá sí el error les da, ¿qué hacen? Hacen el cálculo de los nuevos pesos, ¿sí? Y los usan para la próxima iteración, ¿sí? Que eso es, en el punto 2 le pusimos un caso así. Entonces, ahora viene la segunda fila de entrenamiento, que es 2:30 y con el bias activado en 1 y la salida esperada en 1. Entonces, calculamos la entrada, hacemos la formulita, me da -0,3. La función de activación, como es negativa, me da 0, ¿sí? Y cuando voy a calcular el error, me dice, mira, la salida esperada era un 1, pero el error ahora es un 0. Entonces la salida es un 1. Como es un 1, hay que actualizar los pesos. ¿Está? Entonces ahí hacemos la regla de actualización, ¿sí? El WI nuevo va a ser igual al viejo más el incremento, ¿se acuerdan? El alfa por el valor del error por el valor del X, ¿sí? Entonces acá es donde va el 0,3, que yo digo, podría ir un 1 más fácil. Pero bueno, reemplazamos los valores, tendríamos el anterior, el W1 anterior, el inicial era 0,1, más el 0,3, que es la tasa de aprendizaje, por el valor del error, que es 1 en este caso, por el valor de X1, que es el 2, ¿sí? Este. ¿Sí? Y ahí con eso obtengo el valor de X1, ¿sí? Entonces con eso hago la actualización del peso W1. Después hago lo mismo con el peso del W2, ¿sí? Y por último con el W3. Y luego me va a quedar mi nuevo vector de esta manera, ¿sí? Con esto, si ustedes tienen que decir qué hago con esto, y bueno, ustedes van a decir como me da error, tengo que estos valores volver a probarlos en todos los sets de entrada hasta que la red se estabilice. ¿Cuánto? No lo sabemos porque eso lo va a dar el modelo con las épocas y todo su ciclo de entrenamiento. ¿Sí? En algún punto, con más iteraciones y datos, en este caso el perceptrón, ¿sí? Va a converger a algún conjunto de pesos y vallas que definan esa frontera de decisión. ¿Estamos? ¿Sí? Quedó. Esto está hecho así, con formulita uno abajo de otro, pero si quieren usar la planillita, está. ¿Qué otro ejercicio les puede tomar práctico? Que estos son los más fáciles, que son los salvadores del parcial, que es, por ejemplo, dado esta matriz, hacer un max pooling con una ventana de 2 por 2, donde ahí lo hacemos un paso de 1 y sin padding, ¿sí? Entonces, yo lo voy a escribir acá. Ah, no lo estoy viendo bien. No, esperen, lo voy a poner. Voy a abrir acá uno nuevo para poder ver esta planilla, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer? Como no hay que hacer padding, ¿se acuerdan? El padding era agregar ceros todo alrededor. ¿Para qué? Para que cuando yo empiece a trabajar también trabaje con los extremos, porque si no, no, sobre todo en convolución me pierdo los extremos, ¿no? Entonces, acá lo que yo voy a hacer es, para un max pooling, ¿qué es lo que agarro? Tomo, como es una ventana de 2 por 2, tomo 2 por 2, tomo esta partecita y digo, bueno, ¿cuál es el máximo? En este caso sería el 10, ¿sí? Después, a continuación, ¿sí? Me corro hacia el próximo, ¿sí? En Entonces, este caso que es impar, ¿cómo lo haría? Pues si tomamos nosotros dos, quedaría toda una fila, o se va tomando, se va desplazando de a uno. lo vas desplazando así, completo, de a uno por uno, ¿está? ¿Sí? Siempre en este caso te va a quedar un, una matriz más, digamos, más chiquita, ¿está?
¿Está? Bien, después, el 5 si hacemos el corrimiento, el paso hacia la derecha, tenemos este, que sería el 5, ¿sí? El máximo. Después tenemos el 7, ¿me siguen? Después el 8, ¿está? De este, después tenemos acá el 5, acá el 7 y acá el 8, ¿sí? Ese es nuestro primer resultado de arriba. Fíjense en que es con una dimensión menos. ¿M? Y después vamos para abajo, ¿sí? Donde analizamos este primero, sería nuestro 15. Después analizamos este, viene el 6. Después viene acá el 7. Y después acá viene el 12, ¿sí? Después tenemos este de acá, que sería nuestro 15, sería el 8. En este también sería el 8. Y acá, estamos acá en el, sería el 12. Después bajamos estamos comparando este con este, ¿no? Empezamos a comparar por este. De acá me quedaría el 12. Después el 8. Después viene acá que sería el 10. Y después el último que también sería el 10, ¿sí? Y ahí tendría la solución. Lo voy a separar así con coma para que después lo vean. ¿Se entiende? Sería algo muy sencillo, por eso yo digo, son los salvadores del parcial, porque son puntitos que entran. Por supuesto que seguramente si va un ejercicio así, se les preguntaría, siempre todo práctico va acompañado de alguna pregunta de conceptual, ¿no? ¿Para qué serviría el max pooling? ¿En qué contexto se usa? ¿Está? Y ahí entra ya definiciones fórmulas. En este tenemos dada esta matriz y un kernel, ¿sí? La idea es aplicar un proceso de convolución y luego un max pooling. Acá, bueno, es completo el ejercicio, hace convolución y pooling, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Acá no les aclara nada con o sin padding, pero fíjense en que hay una nota, una aclaración, que dice, luego de la convolución, la matriz resultante debe tener el mismo tamaño de la matriz M. ¿Sí? O sea, ahí está, no es la trampa, sino está lo que ustedes deberían intuir es que la matriz así sola no la pueden procesar, le tienen que hacer un padding, ¿sí? Entonces ahí no les va a pedir explícitamente hagan un padding, o sí les puede pedir, pero acá al aclarar esto, ¿qué van a tener que hacer? Van a completar con cero todo para que para ir analizando cada valor de la matriz sin perder ningún dato de ella, ¿sí? Entonces, fíjense en cómo aplican padding para toda la matriz, ¿sí? Y una vez que ya está la matriz, empiezan y pueden hacer la operación o digamos, ir haciendo el trabajito bueno, yo le digo machar, pero de superponer el kernel sobre el primer conjunto de datos, obtener el valor y así me voy corriendo para cada uno de los valores, ¿sí? ¿Está? Entonces, el primer conjunto de valores que voy a tener, si ustedes se fijan, es este. 0,0, 0,1, 5, 0,2, 10. ¿Sí? ¿Y cuál es mi kernel? Es este, 1, 0, 0, 1, ¿está? ¿Sí? Entonces, ¿qué hago? Hago la multiplicación y suma, multiplicación de suma y de todo y llego al valor de 10, ¿sí? Primer resultado que tengo, ¿sí? Después, acá lo estamos haciendo de toda la matriz, pero yo les había dicho en el práctico, cuando hicimos la clase, que en el parcial, para mí, y creo que también va a ser así, se les va a pedir hacer esto
para para una sola posición de la matriz. ¿Está? Porque esto es un cálculo repetitivo que si ustedes saben hacer uno, ya saben hacer todos. Y si yo les pido todo, imagínense, miren todos los cálculos que tendríamos que hacer, son 9 cálculos, ¿sí? Donde es una locura, ¿sí? Este ejercicio para que ustedes lo hagan en su casa viene bien porque tienen tiempo, practican y de paso van mandando su memoria de acceso rápido, directo, que es la que necesitan en el parcial para acordarse de la fórmula, ¿está? Pero después la memoria de largo alcance, esto de acá a 6 meses ni se van a acordar y además ni siquiera lo van a usar tampoco porque recuerden que esto, ¿quién lo hace? Lo hacen las redes internas, la red neuronal, ¿no? Es la que se encarga de encontrar cuál es la mejor cuál es el mejor kernel a elegir, cómo hacer la convolución, el pool, todo lo hace la red, hoy por hoy. Está claro, ¿no? ¿Sí? Entonces acá obtengo el primer valor, después hago lo mismo con el siguiente set de datos, obtengo el otro y ahí voy teniendo los datos, ¿sí? Y después hago la aplicación de max pooling una vez que ya la tenga. ¿Sí? Un ejercicio larguito para que lo resuelvan ustedes. No va a ser así el parcial, pues si no va a estar mucho tiempo. ¿Sí? ¿Está? Bien. Preguntas por ahí más conceptuales, yo acá se las dejo para que la tengan. Por ejemplo, cómo se calculan los pesos en backpropagation, ¿sí? Recuerden que se van ajustando iterativamente usando algoritmos de descenso de gradiente. ¿Cuáles son los pasos? Siempre hay un paso hacia adelante, el forward pass, cálculo del error y después el paso hacia atrás, que es el backward, ¿sí? Y la actualización de los pesos. ¿Qué más? Este ejercicio 8, en realidad yo no lo puse, no sé si el profe habrá hecho algún comentario en las clases teóricas de esto. Eh, este ejercicio lo pusieron porque, bueno, creo que en la mañana sí algo de esto hablaron, pero se los dejo acá para ustedes como información adicional. Eh, Siempre en los ejercicios nosotros hemos inicializado el bias en 1, lo hemos dejado prendido, activado siempre, está, pero por ahí tiene algunos problemas, ¿por qué? Porque ya entra a la red activado, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Si ese bias no tiene que estar activado o tiene que tener otro valor, a la red le va a costar mucho más tiempo encontrar cuál es el valor correcto, ¿sí? Entonces, generalmente se usan distintos métodos. Yo voy a seguir bajo después para que ustedes lo lean. Me voy a ir a esta comparación de estrategia, ¿sí? Para decir que yo el bias lo puedo inicializar en 1, en 0, en algún valor aleatorio pequeño o algún valor específico por alguna activación de las que ustedes vieron. ¿Se acuerdan? Todas las funciones de activación, relux, mix relux y todos los que hay. Bueno, dependiendo de la problemática, ¿sí? Ustedes tienen ventajas para poder decir, bueno, en qué momento o de qué manera yo inicializo el bias. Recuerden que eso también lo vimos, lo vieron en el teórico y nosotros lo repasamos en una presentación que les hice, que cuando los resultados de mi predicción no son buenos, pero yo intuyo que mi modelo es el correcto, antes de cambiarlo, ¿qué tengo que hacer? Jugar con los parámetros, los hiperparámetros, ¿está? Eso implica cambiar el alfa, cambiar el bias, ¿se entiende? Entonces, esta pregunta va orientada a eso, ¿no? Cómo yo puedo ir cambiando el bias para que pueda ser mejor, o sea, mi red responda mucho más rápido, ¿está? Con respecto a tipos de problemas a resolver en redes neuronales, también pusimos eh, cuáles son los grandes grupos que pueden resolver, ¿no? Problemas linealmente separables, está, y los no lineales, ¿sí? También, por supuesto, que va a depender con las redes, la cantidad, eso también lo vimos, ¿no? La cantidad de neuronas por capa, las cantidades de capas que tengamos, ¿está? O sea, ahí hay muchas formas y muchas
cuestiones de responder de acuerdo a la pregunta que ustedes le hagan, a una situación eh, supuesta que les den, ¿sí? Las funciones de activación, ¿se acuerdan que también se les dieron en el teórico todas las funciones posibles? Acá les pusimos algunas ventajas, desventajas o qué usos recomendables están. Con respecto a estrategias de diseño, en realidad todo esto que yo le estamos poniendo es, no sé si se va a tomar en el parcial así, pero a ustedes sí les va a servir como más herramientas para el día de mañana salir y trabajar. ¿Por qué? Porque uno dice, bueno, si tengo problemas linealmente separables y se recomienda una arquitectura de una o dos capas, ¿m? Con un reloj simple, ¿sí? Si es parcialmente separable, dos o tres capas que se encarguen de la separación, con una combinación de en una capa relu y en el otro una tangente. Si no son linealmente separables, más de tres capas seguro, porque con dos no alcanza. Y ahí iré mezclando los tipos de activación. Si es muy complejo, y bueno, ahí ya entro en redes profundas y ahí con activaciones múltiples y que sea lo que Dios quiera, ¿no? Y que empecemos a ver que nos responda como querramos. ¿Está? ¿Qué más? Con las redes convolucionales está como un repaso, un resumen, ¿no? Eh, Tenemos conectividad, los parámetros, la jerarquía, la estructura. Generalmente la capa uno siempre se usa para capa de borde, líneas, después otra capa para las esquinas, las curvas, las formas. Recuerden que las redes convolucionales donde más se usan es en el análisis de imágenes, ¿no? De espectros y de imágenes, ¿está? ¿Qué más? Los kernel, ¿sí? Recuerden que los kernel es esos filtros que se ponen para darle o ponderar esas características que uno quiere analizar, ¿no? Entonces, dependiendo del kernel, es lo que se va, lo que se va a obtener. Volvemos a repetir, hay que saber lo que es un kernel, cuáles son, puede ser, pero después la elección de cuál es el mejor la va a tomar la red, ¿no? ¿Qué más? Siempre se usan en la convolución, ¿no? Y todo lo que implica los pesos, como siempre, se aprenden en el entrenamiento. Tipos de kernel, habíamos visto, de detección de borde, suavizado, enfoque, ¿sí? Todo eso estaban en las máquinas principales de clase. ¿Qué más? Algunos datos, términos o parámetros, los pasos del entrenamiento, el padding, la cantidad de kernel que podamos tener. Diferencia entre convolución y pooling, ¿sí? Convolución extrae características importantes o las características que uno quiera. En cambio, el pooling reduce la dimensionalidad. Los parámetros acá son aprendibles, acá son fijos, ¿sí? Yo tengo y reduzco. Eh, Esto transforma datos, esto hace una submuestra de los datos. La resolución en la convolución la va a mantener, lo que va a hacer es va a ir sacándole o va a remarcar aquellas cosas que quiera, los bordes, las esquinas, los colores, las sombras. En cambio, el pooling siempre va a reducir la información porque si no, no se puede tener tanta información hasta el final, ¿no? Bueno, los canales pueden aumentar porque podemos sacar distintas características, en el pooling lo mantenemos, y como el propósito general, detección de patrones para la convolución, y en este caso tenemos en el pooling, sobre todo, bueno, al margen de reducir, ¿no? Tenemos más eficiencia a medida que nos vamos entrando en la profundidad de la red, ¿sí? Tipos de pooling, Max, a ver, haz como un pequeño resumen, más que un parcial, es un resumen que les puede servir para el estudio del parcial. ¿Qué más? Usos en cada
tipo de capa, ¿no? Nuevamente, convolución para extraer características, detectar patrones, preservar información. Pooling, reducir dimensiones, controlar overfitting, extraer características o eliminar aquellas detalles que no son necesarios, ¿sí? ¿Qué más? Y bueno, acá hay, ¿qué otra cosa tenemos? Les puse beneficios del patrón, diferencia entre una red convolucional y una tradicional, criterios de decisión, cuándo usar una, cuándo usar otra, ¿sí? ¿Qué otra cosa? Y ahí nomás. Está, se los dejo porque, bueno, sé que tienen clase en un ratito. Como para hacer un resumen y un repaso, pero que no vuelvo a repetir, que esto no signifique que esto es lo que se va a tomar, ni solamente esto. Recuerden que tienen los apuntes de clase, el apunte de la cátedra, las notebooks del profe, sobre todo, ahí es donde van a encontrar mucha información, lo que hayamos visto en clase y sobre todo la consulta del lunes con el profesor. Esa va a ser la clave para llegar bien preparados al parcial. ¿Sí? Cualquier duda que tengan, me río porque voy a poner, a ver, esperen que antes que les cuente, porque ya empiezo a hablar. Eh, Profe Agustina pregunta, en los ejercicios de convolución, si no nos dan como dato el strike, ¿usamos por defecto el uno? Sí, 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 siempre el uno. Está a menos que le den otro, usen el uno. ¿Estamos? ¿Sí? Voy a parar la grabación. Ahí está.